Bien, vamos a hacer una presentación en relación a un taller de caídas, proyecto que fue financiado por el Fondo Nacional de Adulto Mayor a partir de su área de proyectos autogestionados eh, y fue adjudicado por el Club Vencedores de la Sarcopenia. Por lo tanto, nuestro taller tiene que ver con la prevención de caídas en las personas mayores. Lo primero que debemos identificar es qué es una caída como tal y debemos saber que es un evento involuntario que hace perder el equilibrio, que provoca que la persona termine en el suelo o termine golpeándose con alguna superficie dura, como un mueble, una pared, una escalera, ¿cierto? Y que de alguna u otra forma implica un daño corporal. Habitualmente lo primero que ocurre cuando una persona se cae, ¿cierto? Que se asusta y quiere pararse rápidamente. Pero hay ciertas implicancias físicas y emocionales que a veces, eh, no a veces, sino que siempre hay que cuidar. Por ejemplo, distinguir el grado de dolor que una persona tiene cuando uno se cae, porque el dolor implica, podría potencialmente implicar daño corporal. Segundo, el tipo de lesión. Una lesión muy clásica a partir de una caída es un moretón o una ramilladura en la piel, que sería una lesión muy leve, muy sencilla, pero también puede implicar una caída, una fractura, puede implicar un TEC, un golpe importante en el cráneo, ¿no? O alguna lesión importante a nivel de alguna articulación o algún órgano de nuestro cuerpo. Por lo tanto, las lesiones que pueden estar asociadas a una caída van desde algo muy suave, muy leve, a algo mucho más relevante que implica un daño de algún elemento del cuerpo, algún segmento, e incluso, como aparece en la parte final, puede implicar la discapacidad de una persona. Una caída puede perfectamente provocar que a partir de una fractura de un hueso de la pierna, ¿cierto? Tengamos que permanecer con bastones, con burrito o con silla de ruedas. Y finalmente una caída efectivamente también puede provocar la muerte, ya sea por el trauma directo o por consecuencias de ello una vez ocurrida la fractura. Eh, una de cada 3 personas mayores tiene al menos una caída en el año. Y eh, hay muchas personas mayores que tienen más de una caída en el año. Por lo tanto, siempre hay que estar atento a una condición que tiene una relevancia alta. Aquí estamos hablando del 33%, una relevancia alta en la persona mayor. Si bien es cierto, todas las personas, todos, de alguna otra forma, vamos a envejecer físicamente. Por supuesto que nuestra actitud va a depender si ese envejecimiento físico está también asociado a un envejecimiento social o una forma de enfrentar la vida a partir de eh, tener más años en nuestra cuenta de vida. No obstante, estos cambios físicos que aparecen en las personas mayores y que pueden incidir en un mayor riesgo de caída, ¿cierto? Está ligado principalmente a la disminución de los reflejos y la capacidad sensorial. Nos volvemos más lentos para responder a ciertas actividades y además perdemos la sensibilidad para ciertas acciones, ¿no? Sentimos menos, la persona mayor siente menos, por ejemplo, en sus extremidades, en su planta del pie. También hay una pérdida en la velocidad de la respuesta muscular. Eh, el músculo responde a cierta capacidad de contracción y genera niveles de fuerza, pero en la medida que esos niveles de fuerza sean altos y además sean producidos a una alta velocidad, es la mejor forma desde el punto de vista de la protección del músculo para interactuar con el medio ambiente. Si un músculo responde tardíamente, las posibilidades de generar altos niveles de fuerza son bajos, pero sobre todo tenemos una baja posibilidad de responder a imprevistos que nos pueden ocurrir en el medio ambiente, como por ejemplo un resbalón.
Si yo tengo una buena capacidad de respuesta ante un resbalón, lo más probable es que el músculo permita o impida que la caída sea de gran daño. Si es que se produce, o incluso podría evitar una caída. Esto está asociado al tercer punto, que tiene que ver con la debilidad muscular o la sarcopenia. La sarcopenia se define como la pérdida de fuerza o masa muscular ligada al envejecimiento. Y de alguna u otra forma todos vamos a tener algún grado de sarcopenia en la medida que envejecemos. Está asociada a la mayor edad, está asociada a cuadros de inmovilidad, de sedentarismo, de lesiones graves. ¿No? Y efectivamente la única forma de contrarrestar la debilidad muscular es entrenando fuerza. Por lo tanto, estos cambios físicos, eh, los tres primeros que están aquí arriba, todos son reversibles o podemos evitar su progreso en la medida que nos mantenemos activos y entrenando fuerza, coordinación, velocidad de movimiento, en fin. También hay otros cambios físicos que están ligados a, por ejemplo, al daño articular de una artrosis de rodilla, de cadera, como las más comunes, porque además generan dolor y también pueden generar daño articular que finalmente deforma el segmento. Una rodilla, por ejemplo, una artrosis severa, por lo general se forma un ángulo en la rodilla que si no tuviera esa artrosis no estaría. Y ese ángulo en muchos casos es doloroso, pero también altera la forma de caminar. Por lo tanto, implica que haya mayor riesgo de caída. También se produce una disminución de la sensibilidad proprioceptiva. La propriocepción tiene que ver con, de forma sencilla, tiene que ver con, sin, sin estar observando, por ejemplo, mi pie o mi rodilla, saber dónde está ubicada esta. O sin estar mirando de forma permanente, por ejemplo, una superficie cuando camino, sé cómo ubicar el pie para adecuarme a esa superficie. Entonces, ese proceso se altera en la medida que se envejece. Por lo tanto, favorece o aumenta el riesgo de caída. Finalmente, la fragilidad física. La fragilidad física es un síndrome geriátrico, síndrome de las personas mayores, que implica un continuo, que implica un paso de la funcionalidad desde un estado de robustez, que sería como el ideal, o sea, respondemos rápidamente, por ejemplo, a desplazarnos caminando rápido, tenemos una buena movilidad general, tenemos buenos niveles de fuerza y no nos cansamos. Y además mantenemos un peso relativamente estable en mi vida. Ese es un estado de máxima robustez que podría tener una persona mayor. Pero también en el otro lado nos encontramos con una persona con discapacidad, donde, por cierto, ya hay una velocidad de marcha disminuida, la movilidad en general está disminuida, ¿cierto? Hay mucha fatiga, mucho cansancio y también debilidad muscular, déficit de fuerza. Eh, entonces, nosotros podemos pasar de un estado de robustez a un estado de discapacidad, pasando por niveles intermedios como de prefrágil y frágil, eh, que implican, ¿cierto?, que tengamos mayor riesgo de caída. Por lo tanto, la fragilidad, que es una condición que se evalúa regularmente en nuestro sistema de salud, o que al menos debería hacerse en las personas mayores, puede implicar que efectivamente nuestro riesgo de caída aumente. Hay ciertos factores de riesgo y tenemos varios que podemos, los he agrupado de forma sencilla en tres grandes áreas que son los no modificables, los modificables y los que están ligados a nuestro entorno de vida. Dentro de los factores no modificables tiene que ver con la edad. Personas mayores de 75 años tienen más riesgo de caída que una persona de 60, por ejemplo. El sexo femenino se asocia con mayor riesgo de caída, las mujeres se caen más que los hombres, entendiendo que los hombres por su lado tienen menos caídas, pero también su, eh, sus años de vida son menos que las mujeres. En general el hombre muere antes que la mujer. ¿Mm? Por lo tanto, la mayor cantidad de años de vida de una mujer finalmente puede incidir en que sea uno de los, finalmente, el factor de riesgo como tal. Historial de caídas previas. Una persona que empieza a caerse regularmente, eh,
que pasamos de una caída al año, pasamos a dos, a tres al año siguiente, ¿cierto? Y así sucesivamente, es un factor de riesgo que cuesta modificarlo. ¿No? Porque si esa persona no eh, revierte su condición de historial de caída a partir de intervención, por lo general con ejercicio físico, no con farmacología, pueden colaborar, pero finalmente y pueden sumarse, pueden ser coadyuvantes entre ambos, pero finalmente el ejercicio físico es el que puede, en cierta forma, mantener de mejor forma la condición funcional de la persona. El deterioro cognitivo también es un factor no modificable, o sea, la persona que tiene mayor deterioro cognitivo efectivamente tiene más riesgo de caída. Por otro lado, tenemos factores de riesgo modificables, que tiene que ver con los fármacos o medicamentos que se consumen habitualmente. La polifarmacia, o sea, la mayor cantidad de fármacos que consumimos o que consume la persona mayor a la medida que envejece, incide porque a veces esos fármacos efectivamente sirven para controlar una enfermedad, pero pueden alterar el funcionamiento de otro órgano. ¿No? Entonces, conviene regularmente revisar con su médico de cabecera eh, la cantidad de medicamentos que está consumiendo y la posibilidad de disminuirlos. También existen psicofármacos que son fármacos que están ligados al sistema nervioso central, o sea, al cerebro, que efectivamente pueden producir estados de somnolencia, sueño, de fatiga, de cansancio, y eso, por supuesto, que es un factor de riesgo para cáncer. ¿No? Problemas de equilibrio y marcha, de origen musculoesquelético o sistema nervioso central, entre comillas digo esto porque hay áreas del sistema nervioso central que efectivamente no pueden modificarse a partir de por ejemplo, un accidente vascular encefálico, pero otras sí, por lo tanto, los problemas de equilibrio y marcha requieren una revisión médica con exámenes correspondientes, ¿cierto? Para verificar cuál es el origen de esta alteración y en un porcentaje importante de personas se trata con algún tipo de fármaco y principalmente con ejercicio físico. Entonces, por eso es modificable. La debilidad muscular, que la hemos hablado ya por lo menos en dos diapositivas anteriores, que es la pérdida de fuerza muscular, principalmente en extremidades inferiores, también es un factor modificable. Se puede reentrenar la fuerza de pierna. Y al reentrenarse, la fuerza mejora y la calidad de vida y la capacidad de realizar actividades funcionales también aumenta. Por lo tanto, el riesgo de caída también puede disminuir. Problemas de visión y de audición. No ver bien y no escuchar bien son factores de riesgo que implican un mayor riesgo de caída, pero que también son modificables a partir del uso de lentes o del uso de audífonos. Volvemos al control periódico de salud que debe tener una persona mayor. También hay factores de riesgo que requieren una cierta revisión nuestra, en nuestra vida cotidiana, el entorno de vida. O sea, por ejemplo, la iluminación o los obstáculos en el domicilio. Hay que chequear si hay alguna alfombra suelta, si hay algún pasamanos que no está correctamente instalado en la escalera, si la iluminación es la apropiada, en fin. Entonces, eh, pisos resbaladizos, pisos con desniveles, eh, orificios en el suelo a la entrada o a la salida de la casa, muebles sueltos, inestables, el uso del calzado, por ejemplo, que sea extremadamente liso, que se use tacones, que se usen plataformas, son elementos que, si se corrigen, disminuye el riesgo de caída. Pero si están presentes, implica un mayor riesgo de caída como tal. ¿Bien? Entonces, ¿qué es relevante esto? ¿Por qué es importante chequear lo que pasa en nuestra vida cotidiana a partir de las caídas? Porque hay consecuencias importantes a partir de las caídas. Ya les mencionaba en la introducción, eh, desde que hay de lesiones leves hasta incluso pérdida de segmentos o incluso la muerte, discapacidad y muerte. Entonces, las consecuencias de una caída tienen que, mira, uno de los más comunes es el síndrome del postcaído, que se define como finalmente el miedo que una persona tiene de salir de su casa, de salir de su entorno habitual, por miedo a caerse. Esta es una condición que finalmente deja a la persona mayor en la casa, hay pérdida de contacto social, hay pérdida muchas veces de independencia para salir, ¿no? Y finalmente es un cuadro de angustia permanente por miedo a caerse. Otra consecuencia es la lesión de tejido blando, las que les mencionaba, heridas, ramillones, un hematoma, eh,
algún esguince, algún desgarro muscular. Si nos pasamos a nuestra cabeza, un TEC, o sea, un traumatismo encefalocraniano, un golpe directo en el cráneo, que puede derivar, por ejemplo, en una hemorragia y esto, por consecuencia en derivar en un accidente vascular encefálico o cerebrovascular. Eh, Pueden ir de la mano, pueden ser independientes a consecuencia de una caída. El punto es que finalmente puede haber un daño en el órgano más relevante que está en nuestra cabeza, que es el cerebro. Una caída también puede implicar fracturas. En el ser humano, en el adulto mayor, la fractura muy común es la fractura de cadera, la fractura de muñeca, la fractura de hombro, a consecuencia de una caída. ¿Bien? Ya sea por protegerse, que uno coloca la mano y no lo coloca en la posición correcta, puede fracturarse la muñeca, al no sacar la mano y caer o con la cadera o con el hombro, cuando uno cae hacia el lado, puede implicar fracturas de esas dos articulaciones y las dos tienen consecuencias importantes en nuestra calidad de vida, porque finalmente si uno se fractura el hombro, perdemos mucha capacidad de tomar objetos. Y si tenemos una fractura en la cadera, muchas veces implica prótesis y unas buenas cantidades de días sin movernos de la cama. Y una inmovilización prolongada a consecuencia de una fractura de cadera, por ejemplo, que es muy común, puede implicar, como bien dice la diapositiva siguiente, pérdida de autonomía y dependencia física. O sea, dejamos de hacer cosas y dependemos físicamente de otras personas para que ellos nos hagan lo que no puedo hacer yo por la consecuencia de mi condición actual, por la fractura a consecuencia de una caída, por ejemplo. Sin duda que puede haber discapacidad. Si no tengo la capacidad de poder ponerme de pie y caminar de forma independiente, podría usar bastones, dos bastones, un burrito o silla de ruedas, que es lo más común. Eh, lo que implica finalmente una pérdida de independencia, porque estar en esta condición ya cuesta salir un montón de la casa. ¿No? Eh, y si uno no ha usado nunca esto, hay que aprender a usarlo. Son varios meses de aprendizaje para tener cierta seguridad y cierta independencia con el uso de bastón, con el uso de burrito, incluso con la silla de ruedas. Entonces implica mantenerse con dependencia finalmente en la casa. Una caída también implica hospitalización, lo puede implicar, dependiendo de la severidad de la caída, puede implicar hospitalización y a mayor cantidad de días hospitalizados, el riesgo aumenta. Directamente en la lesión, no tanto. O sea, si la lesión que se produjo fue atendida y controlada, probablemente la evolución de la lesión vaya a ser más bien positiva. El punto es que en la hospitalización se pueden producir, en la persona mayor se pueden producir cuadros respiratorios. Y se pueden generar neumonias. Y la neumonía, pues efectivamente puede empeorar el cuadro. ¿No? Eh, Todos sabemos que a esta altura que la neumonía también está íntimamente ligada a la interacción, ¿cierto?, que se produce con nuestro sistema inmune. Y si mi sistema inmune no está preparado para un virus o una bacteria respiratoria, el cuadro puede ser muy, muy complejo. Eh, el riesgo de institucionalización o la derivación a casas de personas mayores, ¿cierto?, de cuidado de personas mayores, es un riesgo, porque al fin y al cabo, eh, la persona mayor, así como cualquiera de nosotros, quiere tener independencia para su vida cotidiana. El ingresar a otro tipo de instituciones implica dependencia del centro, cuidadores específicos en ese lugar y pierde esa capacidad de autovalerse. ¿No? Eh, por otro lado, si no... ¿Y por qué se produce esta institucional? Finalmente porque no hay quien me cuide, no hay quien cuide a la persona mayor. Entonces, muchas veces la familia o los cuidadores, y en algunos casos la misma persona decide eh, ingresar a uno de estos centros para que lo atiendan y lo cuiden. Sin embargo, hay ciertas pérdidas que se producen y en algunos casos complejos se produce el abandono familiar. ¿No? Entonces, es una consecuencia mm, que nadie quiere tener a partir de una caída. Otra condición, cuando no me institucionalizo, me quedo solo en la casa, porque no puedo moverme, entonces me quedo solo en la casa y eso genera cuadros de soledad y finalmente depresión a consecuencia de lo mismo. ¿No? Entonces, estos tres elementos
eh, son bastante, uno los ve como lejanos, pero cuando hay una caída severa, estos empiezan a aparecer rápidamente porque desde una hospitalización yo me voy a la casa o me quedo solo, o si no hay nadie que me pueda cuidar, me pueden llevar a una institución de cuidado. ¿Eh? Pueden, se puede dar esa opción. Y finalmente el riesgo más complejo de una caída, ¿cierto?, tiene que ver con la muerte. Una caída te puede provocar la muerte. Entonces, yo lo que hago con esta diapositiva es tratar de sopesar, hacerles ver el peso que tiene una caída y los cuidados que hay que tener. Y enfatizar qué acciones podemos nosotros de forma rápida actuar para prevenir las caídas. Bien, probablemente una persona mayor, cualquiera de los que está escuchando esta pequeña clase, se va a caer en algún momento. No quiero decir que nunca se va a caer, probablemente sí se van a caer. Lo importante es que tengamos un actuar preventivo para evitar el mayor riesgo posible y también tengamos una acción preventiva desde el punto de vista del autocuidado que yo pueda realizar, o ustedes como personas mayores. Entonces, ¿qué acciones rápidas? Para que no terminemos, por ejemplo, cayéndonos de una escalera. Observe su casa y observe qué pasa en su dormitorio, qué pasa en su baño, etcétera, en las distintas habitaciones. Por ejemplo, en el dormitorio verificar si hay alfombras sueltas o arrugadas que impliquen desniveles, cables, el clásico alargador que se instala por ahí para conectar alguna cosa y que queda libre, no queda anclado, no queda fijo al suelo y que ese cable en algún momento se levanta y alguien se enreda y se cae. Objetos sueltos. Muchas personas mayores cuidan a sus nietos y los nietos juegan con autitos, juegan con pelotas, juegan con distintos elementos que la persona mayor se puede enredar y se puede caer, ¿no? Porque a veces no los ven, porque a veces son tan pequeños que no se logra distinguir con el piso, o porque muchas veces uno transita en una habitación con iluminación deficiente, que es lo que está acá, ¿no? Y se enreda en este tipo de objetos pequeños y se cae, ¿no? Ropa o calzado desordenado. Sacarse los zapatos y dejarlo en cualquier lado pueden implicar caída, ¿no? Porque alguien no sabe que están ahí y se enreda, se tropieza y termina en el suelo. En el baño. El baño es una de las zonas más peligrosas en la casa para lo que es caída, porque el piso por lo general, el baño tiene una condición que hay siempre un pequeño grado de humedad. Y ese grado de humedad provoca que el piso esté resbaladizo, ¿no? Si tiene tina o ducha en su baño, hay que verificar las alturas de esta. Porque probablemente cuando una tina para una persona de 20, 30 años, levantar bien la rodilla para entrar a la tina no es conflicto. Pero para una persona de 70, 80 años sí es conflicto, porque quizás ya no tiene la fuerza, no tiene la movilidad de esa articulación para levantar bien arriba la rodilla y entrar a la ducha. Y si no puedo hacer, me voy a enredar y me voy a caer, ¿no? Las barras de apoyo, todas las barras que se utilizan como de ayuda para accesibilidad, para sostenerse, por ejemplo, para ducharse. Uno se mete a la ducha y puede usar estas barras para sostenerse y no caerse mientras está duchando. En algunos casos existen estas barras para sentarse o pararse desde la taza del baño, en fin. Existen también alfombrillas antideslizantes que pueden utilizar en los baños, pero deben ser antideslizantes. No puede ser cualquier alfombrilla, a veces uno coloca un paño común y corriente, y ese paño común y corriente no se adhiere y en algunas veces se levanta y provoca que uno se enrede en el mismo paño. En las escaleras, que los escalones sean regulares en altura, no tengan distintos niveles de altura, porque eso provoca que uno se acostumbra a un paso de subida o de bajada y de repente hay un paso más largo o más corto y se enreda y se cae. Las barandas, que estén presentes y estén firmes para poder tomarla y tener la seguridad, ojalá por ambos lados de la escalera. La iluminación, lo mismo, para subir y para bajar la escalera. Los pasillos, que estén libres de muebles o objetos que puedan producir una obstrucción, ¿bien? Que uno pueda transitar libremente y sobre todo pueda girar de formas, o sea, uno llevando nada, cargando, por ejemplo, pero también puede girar cosas de carga, una caja liviana, caja, o bolsas de supermercado, qué sé yo,
que no pueda transitar de esa forma por la casa. ¿No? Porque cuando uno quiere girar, por ejemplo, la caja no lo permite, también está riesgo. Entonces, esto no debe ocurrir. Una escalera sin baranda. Esto es de alto riesgo para cualquier persona, sea mayor o sea joven. ¿No? Los clásicos juguetes en el suelo, ¿cierto? Que lo pasamos muy bien con los nietos, pero esto después cuando se quiere parar usted, se puede caer. Objetos, fíjese que esto no es antideslizante, esto es un baño que no es antideslizante, con cables colgando, con zapatos entre medio, cualquiera se puede enredar. ¿No? Lo mismo, esta es una exageración, pero esto puede ser una habitación, eh, probablemente no de su casa, pero quizá usted algún día puede llegar de visita y tenga que entrar a una habitación así, se puede enredar, con muchas cosas en el suelo. También debe mirar su barrio, que, cómo está su vecindario. ¿Por qué? Porque están las veredas, están las calles que tienen superficies, o pueden tener superficies irregulares, pavimento con desnivel, con escasa luminosidad, con escasa señalética. Eh, la visión que uno puede tener en una vereda más bien de piso gris, uno pierde los contrastes, puede perder, al no tener una buena visión, ¿cierto? Puede perder los contrastes y los fondos. Entonces, uno no logra ver definitivamente si uno está sobre la vereda, abajo la vereda. Está la solera entre medio. Entonces, para eso existe señalética y existen colores. Hay que chequear si eso está en su barrio y conozca bien sus espacios para poder saber por dónde caminar. Lo mismo pasa en los parques, en las plazas, ¿ah? Y en calles que están un poco más lejanas de su propio barrio, donde hay agujeros, pueden haber hoyos en el piso, sin duda. eh, Raíces de árboles que cambiaron la configuración de la calle. Porque el arbolito cuando se plantó hace 30 años atrás no tenía grandes raíces y después cuando creció el árbol esas raíces empujan, ¿cierto? Dañan el concreto y generan desnivel. También hay que poner atención en los cambios de superficie. Por ejemplo, se da mucho en los parques, en las plazas, donde pasamos de cemento, hormigón, ¿cierto? A tierra o pasto. En cada uno de ellos tiene distintos niveles de adherencia y por lo tanto el calzado que uno use, o en el caso de algunas personas mayores que usan bastón, también es relevante, ¿no? Porque los bastones tienen que tener la capacidad de adherencia para todo este tipo de superficie. Entonces, esto es muy clásico, fíjense, que tenemos un clásico desnivel en la calle, ¿no? Que nos afecta a todos. Desmoronamiento, ¿no? Del pavimento, ¿cierto? Clásico que se empieza a dañar porque, no sé, algún vehículo pesado se subió acá, se dañó, o cayó algo brusco, qué sé yo, se dañó, y esos desniveles hacen que tengamos riesgo de caída. Aquí la raíz, ¿cierto? De un árbol que dañó el cemento, o acá la lluvia, que implica que en muchas situaciones de pavimento cambien su adherencia. Los adoquines, por ejemplo, cambian mucho su adherencia cuando llueve, sobre todo los adoquines antiguos. Finalmente, en su vida cotidiana, ¿qué tiene que observar? Lo que usted hace regularmente. ¿Qué hace una persona mayor? Por lo menos, eh, consume algún fármaco, algún medicamento. Y eso es importante saber, por ejemplo, las dosis. ¿Cuántos fármacos debe consumir el día? De, ¿Cuánta cantidad por día, digamos, de cada fármaco? ¿En qué horario? Importante. Los efectos que provoca. Y también los efectos que pueden haber por cambios de medicamento. Los cambios de medicamentos uno tiene que, ojalá, hacerlos en una condición natural de la vida cotidiana de uno, ¿no? Por ejemplo, no cambiar un medicamento si mañana tiene que viajar. ¿No? O si va a ir a visitar a un familiar, porque puede implicar alguna sensación o reacción que no es la habitual y en cierta forma hay que estar preparado y saber cómo responder a eso y consultar a un lugar, un servicio médico que la conozca o lo conozca. ¿No? El consumo de alcohol, por supuesto que puede producir mareos, inestabilidad y conductas confusas que implican un mayor riesgo de caída. Entonces, evitemos el consumo de alcohol. La visión y la audición. Eh, por lo general, la persona mayor va perdiendo visibilidad poco a poco y debe usar lentes. Pero los lentes pueden ser monofocales, multifocales, eh,
implican revisiones regulares, implican que, por ejemplo, un lente de lectura no sirve para caminar eh, y ver la calle, porque la distancia, ¿cierto?, de las lentes a un libro, a una hoja, ¿cierto?, es distinta, 50, 60 centímetros, distinta a lo que es una superficie de piso. Entonces, se pierden los contrastes, se pierden los colores, y eso implica que el uso de lentes tiene que finalmente facilitar que me pueda hacer mi vida cotidiana. Por ejemplo, leer y, por ejemplo, desplazarme en mi casa y desplazarme en la calle. También hay que poner atención en los cambios de luz, de luminosidad entre día y noche, ¿no? La audición también tiene es importante, porque la audición nos da puntos de referencia, ¿no? Y eso implica que yo pueda caer a partir de pérdida de puntos de referencia. También está ligado, hay un proceso fisiológico compartido entre la audición y el equilibrio. La estructura vestibular eh, es compartida por ambos procesos. Por lo tanto, una persona que va perdiendo audición también va comprometiendo progresivamente su aparato vestibular, que implica mayor riesgo de caída a partir de pérdida del equilibrio. Mire también el calzado que usa. El calzado que usted debe usar debe ser firme, antideslizante, plano y blando. ¿Bien? No usar tacos de ningún tipo ni plataformas y no usar pantuflas. Las pantuflas de repente uno se descuida, se desueltan y provoca que uno apoye mal el pie y se cae, ¿no? Los controles de salud son relevantes. Eh, Al menos en Chile, la diabetes, la hipertensión y la artrosis son muy comunes, muy frecuentes en la población mayor. Pero por lo general cada uno de ellos tiene su fármaco de control para controlar la diabetes, para controlar la hipertensión o el dolor de la misma artrosis. Entonces, esos deben ser controlados para saber si la dosis es la apropiada. Ya lo mencionaba hace un rato, los fármacos tienen sus efectos secundarios que a veces pueden eh, inducir respuestas que no son favorecedoras para controlar una caída. ¿Por qué? Porque pueden haber cambios de mareo, ¿cierto? Pueden producirse mareos, pueden haber cambios de la visión y la audición que requerimos control regular con su médico, con su sistema de salud, CESFAM, consultorio o en el ámbito privado, en fin. Y también chequear ciertas condiciones que pueden producirse en el sistema musculoesquelético por algún daño en articular, algún daño tendinoso o, por ejemplo, una fascitis plantar que pasan con relativa frecuencia en las personas mayores, que empieza a doler la planta del pie y al dañarse la planta del pie, uno cambia la postura a caminar. Y esa postura al caminar implica que uno puede caerse. O una hernia lumbar que implique una alteración de sensibilidad hacia la zona glútea, hacia la zona de la posterior de la rodilla, o incluso del pie, también implica que cambie la forma de caminar y, por supuesto, ahí aumenta el riesgo de caída. Entonces, ponga mucha atención a los fármacos, consumo de alcohol, al uso apropiado de los lentes de los audífonos, a los controles permanentes y al uso del calzado. Perfecto. Muchas gracias. Lo que tenemos que hacer ahora, ¿cierto? El plan siguiente es trabajar con la cartilla de ejercicios y con un cuestionario eh, de autoevaluación domiciliaria de los riesgos de caídas que puedan existir en su casa. Muchas gracias.